En general, el efecto general, el petróleo, que parece que se olvidara de lo que eso significa. Después de un siglo de guerras y de cambios políticos violentos, la transición de Castro a Gómez se deslizó sin apenas consecuencias. La enfermedad llevó a Cipriano Castro al otro lado del Atlántico y el compadre Gómez se convirtió en el benemérito. Heber Walcott Bowen, embajador de Estados Unidos en Venezuela, presentó sus credenciales al presidente Gómez. Todo el movimiento desestabilizador que le permitió llegar al poder a Juan Vicente Gómez se organizó para aliviarle el camino a las transnacionales. Las actuales doctrinas del shock neoliberal tuvieron sus primeros aciertos con el nacimiento de la explotación neocolonial en Venezuela. Gómez fue el instrumento perfecto para generar una política de profunda explotación de las riquezas en el marco de un férreo control sobre la población. El hábil alfil norteamericano se deslizaba oblicuamente de las oficinas del gobierno a las tertulias y agapés de la oligarquía criolla, así como también a los altos estamentos de la política energética norteamericana. Ávida, rastrera y sin escrúpulos, las artimañas de Bowen estaban detrás de la manipulación y de las negociaciones en términos diplomáticos del gobierno venezolano en deuda con los banqueros. Los auxiliares que tenía Castro empezaron a coordinarse con la embajada norteamericana y con los norteamericanos y preparan entonces para Gómez que se quede en el poder, nombre un nuevo gabinete, destituya al viejo gabinete e impida la entrada del general Castro al territorio venezolano. Es tan cierto que estaba apoyado por Estados Unidos que cuando se produce ya vamos a decir, el impedimento total de que Castro no entre por ningún país de América Latina, le cierran las puertas para que no entre por ningún país y ya está proclamado Gómez como presidente de la República, apoyado por el sector cafetalero, por el sector más bien del cacao, por los comerciantes y por la incipiente burguesía. Entonces queda Castro fuera del poder. Inmediatamente llega aquí un norteamericano a los 3 días y a los 3 días de llegar en un barco militar firman un acuerdo entre el gobierno del general Gómez y el que para ese entonces creo que era un hombre de alto poder en Estados Unidos, no sé si era el jefe de Estado o el segundo para América Latina. Y hay un acuerdo ya visible, pues, que es acuerdo para recomponer todos los problemas internacionales en que estaba envuelto Venezuela. En diciembre de 1909, le son restablecidos los derechos concesionarios a la New York and Bermúdez Company. Las concesiones otorgadas en 1907 por el gobierno de Castro
fueron adquiridas por la General Asphalt. La empresa seleccionó nuevos lotes de 500 hectáreas cada uno en las inmediaciones del lago Huánuco. Gómez debía estar al tanto de las aguas subterráneas que lo elevaron a la silla presidencial y le debía los favores del caso. El movimiento consistió en entregar la patria sin remordimiento y entre festejos, a cambio de la estabilidad política y estabilidad personal. La oligarquía criolla y la nueva burguesía en ascenso, compuesta por la numerosa y creciente familia gomera, recibía las tierras en concesión de las manos dadivosas del Ejecutivo y sin mayores preludios pasaban a las manos de las concesionarias gringas, holandesas y alemanas que sí sabían del negocio del petróleo, mientras aquella corte de aduladores de la burguesía venezolana solo sabía de negocios de compra y venta, de manejo de las finanzas y de la economía de renta. Ese apoyo que recibió Gómez no fue gratuito, fue a cambio pues, de regresarles a las empresas transnacionales las concesiones, por ejemplo en el caso de la New York Model Company, retornarles la concesión que incluso hasta por sentencia del Tribunal Supremo había sido quitada. Todo eso lo logra retornar acá. La New York Bermúdez tiene 40 años más de explotación y llega a tener, como dice, más importancia durante la primera etapa petrolera del país. Se exportaba más asfalto que petróleo. Sin embargo, en la época de Gómez es cuando se abre el verdadero carnaval de concesiones, como la clasifican varios autores. ¿Y por qué se abre el verdadero carnaval de concesiones? Sencillamente porque los ingleses y los norteamericanos, conscientes ya de la importancia del petróleo en el mundo, que va adquiriendo cada vez más importancia, vuelcan su vista sobre Venezuela. Los ingleses toman la delantera en ese sentido y son los primeros que se posesionan de las mejores concesiones en el país, sobre todo en Occidente. Y permanecen en esa competencia entre los dos, es aprovechada por Juan Vicente Gómez, no solo a través de sus testaferros, porque les daba concesión, entre ellas está la famosa concesión de Rafael Maya Valladares en 1912, que era tan bestial que cubría 2 estados, más de 25 millones de hectáreas, una barbaridad. Y Valladares en menos de 48 horas transfiere la concesión, la traspasa la concesión. Pero Gómez quería participar todavía aún más de ese beneficio para engrosar su patrimonio y llega pues a constituir una compañía que la llamó irónicamente Venezolana del Petróleo, una compañía anónima manejada por unos amigos de él, por supuesto, donde recibían las concesiones principales, las que eran reservas nacionales o las que consideraban lo más importante, y enseguida las negociaban. Las exploraciones de la General Asphalt se iniciaron en 1912, mientras que la Shell perforó el primer pozo con valor comercial en 1914. En 1907, la Colon Development Company recibe la concesión del estado Zulia. En 1914, comienza a explorar el territorio. Incontables enfrentamientos en contra de los indígenas de la zona fueron registrados. El subgerente de la Perijá Exploration Company le envía una carta al gobernador del estado. Tenemos urgencia de enviar
una expedición de ingenieros y geólogos al río Aricuaizá en el distrito Perijá, vía Machiques. Como usted sabe, el temor de los peones a los indígenas nos hace muy dificultoso el conseguir peones para la expedición, a menos que los armemos adecuadamente. Uno de los ingenieros nuestros trató el asunto de armas con el señor jefe civil de Machiques, quien le dijo a dicho ingeniero que con una orden de usted le podría facilitar 10 rifles y unos 300 tiros para entrar en las selvas incultas, desde luego devolviendo las armas a la salida de aquel litoral. Yo le ruego encarecidamente trate el asunto con el general a fin de que nos haga este servicio, evitándonos así la molestia de llevar 10 Mauser por tierra de Maracaibo a Machiques. En todo caso, los 20 Mauser que tuvo la fineza el general de prestarnos están todos ocupados en otras expediciones en el río Santa Ana y Perijá. La época de Venezuela, histórica, de la historia contemporánea de Venezuela, que corre desde la última década del siglo XIX y comienzo del siglo XX, es una época muy importante desde el punto de vista de la historia petrolera de la nación. No solo por el hecho de que ahí se dieron modificaciones a la ley de minas que gobernaba o establecía las reglas bajo las cuales se conducía la actividad económica de minas y de hidrocarburos, sino sobre todo por el principio de que allí se consolidó el sentido nacional. Antes de 1908, antes de Cipriano Castro, el sentido nacional estaba fragmentado. Los venezolanos obedecían mayoritariamente a caudillos. Eran los caudillos los que originaban el sentido de lealtad. Era el territorio donde esos caudillos operaban lo que establecía el principio de nación. El ministro de Fomento de Gómez, Gumersindo Torres, resultó demasiado molesto para las compañías petroleras que tan a gusto estaban con las amables políticas entreguistas. Quería el ministro forzarlas a pagar más y mejores impuestos. Entendió además que una cosa era la explotación de las minas y otra muy distinta, la explotación petrolífera, para la cual no había precedente en el país. A finales del siglo XIX y durante las 2 primeras décadas del XX, no había en el país leyes propiamente petroleras. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, iniciada ya la exportación de hidrocarburos venezolanos y recién nombrado Gumersindo Torres, responsable en ese momento de todo el sector minero, se decide suspender el otorgamiento de nuevas concesiones y someter a revisión las condiciones en que venían siendo concedidas. Posiblemente, bajo las presiones del escenario internacional, hizo que se fortaleciera en Venezuela la conciencia nacionalista, porque sería bajo estas circunstancias que se produciría el cambio en la conciencia de los gobernantes del concepto de la libre propiedad estatal a la propiedad nacional de los yacimientos. El 19 de junio de 1920, el Congreso promulga la primera ley de hidrocarburos, que aumenta las rentas y permite a los propietarios obtener concesiones. Además, se disminuyó la lista de artículos de libre importación para las compañías transnacionales, las cuales protestan ante el propio general Gómez a través de sus abogados. Sancionada la ley sobre hidrocarburos y demás minerales combustibles, no tardaron en aumentar las presiones para Gumersindo Torres, por un lado para ablandarlo, por el otro directamente al propio Gómez reclamándole viejas y largas alianzas y compromisos,
Se trataba de hacer desistir al ministro Torres de su idea de que el Estado ejerciera derechos sobre las consecuencias y la explotación planificada de la riqueza petrolera. Los directivos de la compañía no daban tregua al gobierno para obligarlo a renunciar a cualquier atisbo de derechos sobre el territorio y el subsuelo. Gumersindo Torres es realmente una figura excepcional en la política petrolera venezolana. Todos deben recordar que Gumersindo Torres era ministro de Juan Vicente Gómez. Y como todos sabemos, Juan Vicente Gómez no fue un gran defensor de nuestros recursos petroleros. Es decir, cómo aquel hombre se podía mover en ese ambiente con un presidente que no defendía los recursos y que tenía una visión larga en materia de hidrocarburos. Por lo tanto, ya ese sería un mérito de Gumersindo Torres, pero se enfrentó realmente con mucha firmeza a las pretensiones de las compañías petroleras que aspiraban a ser consultadas, es decir, dirigir y que ningún paso en la política petrolera se diera sin su consentimiento, a lo cual se opuso radicalmente. Posiblemente esa actitud suya en el primer ministerio que tuvo lo hizo salir del ministerio. Él salió, volvió de nuevo y lo enfrentó con suficiente firmeza como para ser el iniciador de la separación de los hidrocarburos de un régimen general de carácter civil o de economía de mercado generalizada y entender que el Estado tenía una acción que cumplir y una regulación que cumplir y sobre todo que las empresas petroleras debían ser sometidas al régimen general de la legislación nacional. El mérito de Gumersindo Torres es verdaderamente importante y excepcional. Antes del reventón de 1922, el país produce poco más de 6.000 barriles al día. Para 1928, ya Venezuela está produciendo más de 290.000 barriles diarios, exportando más de 275.000. Ciertamente, se puede hablar de guerras mundiales, pero tal vez solo sea el impacto de los conflictos que se sucedían en Europa, en el que disputaban el control del mundo viejos y nuevos imperios. Venezuela era neutral, dice el viejo resabio de la historia mal contada, pero no fue así. Venezuela era un territorio controlado por los intereses imperiales que dominaban para la fecha el grueso de las operaciones económicas del país, desde los minerales como el cobre y el bronce hasta la electricidad, pasando, claro está, por el petróleo. Este control de la economía por parte de los extranjeros generaba un inmenso malestar entre los venezolanos, hecho que quedó patentado en la carta enviada por el presidente del Estado Zulia, Vicencio Pérez Soto, a Juan Vicente Gómez. Aquí se le abrieron demasiado las puertas al extranjero, y yo no sé hasta dónde podrán llevarnos estas complicaciones. Sobre todo con los americanos. Nos tienen a los venezolanos muy descalificados. Tal vez creen que todos somos hombres banales, faltos de hombría y de decoro, ayunos de amor patrio y fáciles para vendernos y cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Mi general, el petróleo es la conserva negra del diablo. Así pienso, cavilo sobre las cosas que aquí veo y otras que se sospechan o barruntan. El negro mineral es acicate de la codicia humana, la que en todos los elementos y en las distintas razas y nacionalidades desarrollan sus inmorales apetitos, tratando de atropellar cuantos son puros ideales de justicia, de humanidad, de patria y de decoro. Venezuela ha cambiado para siempre. Del monocultivo de café y cacao pasamos a la monoproducción petrolera. Ninguna sociedad, ningún ser vivo, ni las piedras pueden soportar un viraje tan pronunciado.
Las consecuencias aún las sufrimos 100 años después.